Hay un poderoso versículo del Nuevo Testamento en el que Jesús, en su tarea cósmica de recordarle con amor a la humanidad de qué estamos hechos, hace referencia entre líneas uno de los principios herméticos, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es afuera. Pero no solo hace referencia en ello, sino que devuelve a la humanidad el poder interior del que ha sido despojada por las creencias limitantes. Sin embargo, este poder requiere de un alto nivel de conciencia que no es para todos. Está disponible para todos, indudablemente sí, pero no todos están dispuestos a ver. Hola, soy Irene Galop. Muchísimas gracias por estar en este video en el que vamos a analizar detenidamente un versículo que puede prestarse a múltiples interpretaciones como toda la Biblia. Te pido que escuches esta enseñanza con una mente abierta y al final decidas qué significa para ti las palabras de Jesús planteadas en este versículo. Veamos de qué se trata. Estamos hablando del versículo 19 del capítulo 5 del libro de Juan. Y dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. La gran mayoría de las personas que siguen el dogma de una religión interpretarían esto como: el ser humano no es nada, solo el Padre tiene la voluntad, el ser humano debe humillarse ante el Padre, y un montón de cosas que ponen al ser humano en una situación del tipo atado de manos y pies, y que no tiene ningún poder ni voluntad. Pero hoy te voy a mostrar lo que se oculta entre líneas en las palabras de Jesús de este versículo, y para comprenderlo en profundidad vamos a dividirlo en 3 partes. Comencemos. Primera parte. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Qué te dice esto? Piénsalo. ¿Se te viene una idea limitante como las que mencionamos anteriormente? Si es así, no te preocupes, es normal, ya que los condicionamientos mentales los tenemos no solo desde esta vida, sino desde muchas otras vidas atrás. Pero si estás escuchando esto, es un poderoso indicador de que estás rompiendo cadenas ancestrales. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Qué significa estas palabras de Jesús? El Hijo, la creación, es una extensión de Dios, aún aquello que parece hecho bajo la ignorancia de la luz, es decir, aquello que está mal, viene de la conciencia universal del Creador, no porque el Creador quiera hacer el mal, sino porque ese cuerpo mental y físico que hace el mal ha olvidado su naturaleza divina. Y cuando Dios no es autoconsciente en un cuerpo mental y físico, la persona comenzará a actuar de maneras errantes. Pero el hecho de que actúe de maneras errantes no significa que ha dejado de ser parte de la creación. Sigue siendo una extensión de Dios. Ningún ser viviente o no viviente actúa por sí solo. Nada hace por su propia cuenta, porque es una extensión viva del todo, del Creador, de la unidad. Es decir, tú estás en mí, yo estoy en ti, Dios está en todo y todos los universos estamos en Él, de maneras infinitamente diversas. Es por eso que el Hijo nada puede hacer por su propia cuenta, porque la unidad, o sea, la no separación, es el principio básico del universo. Creer que actuamos bajo nuestra propia cuenta es como vivir bajo la ilusión de la separación. Para efectos prácticos, en la tercera dimensión, se puede adoptar dicha creencia. Sin embargo, quien ha profundizado en conocimientos y sabidurías espirituales sabe que todos estamos en el todo y el todo está en todos. Y cuando logramos integrar en nosotros esta sabiduría,
no desde el intelecto, sino desde la conciencia del alma, todos los caminos en nuestra vida comienzan a abrirse. Segunda parte, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Si leemos esta línea por sí sola, es un tanto incomprensible, así que recordemos lo que dice antes de eso. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Ver es un acto de conciencia. Ver significa revelación, es luz, es apertura y expansión. El hombre como tal no puede hacer nada por sí mismo, no porque tenga la incapacidad, sino porque es uno con el todo. Es que eso simplemente es inexistente. El hombre, al llegar al mundo, está naturalmente en unidad con el todo, pero al crecer, el ojo del alma se va cerrando, la visión se nubla. Mira, todos hemos estado dormidos en algún momento de nuestra vida y aún no estamos, porque de hecho estamos en un infinito despertar. Pero antes estuvimos, por así decirlo, mucho más dormidos, más ciegos. En esos momentos de experiencia, digámosle en estado zombie, es decir, vivimos en un piloto automático ignorando nuestra luz. Aún en esos momentos, nunca estuvimos separados, nunca actuamos solos, nunca fuimos menos. Pero la ceguera nos impidió ver más allá. Sin embargo, cuando comenzamos el camino del despertar, comienza la apertura de la visión del alma y gradualmente vamos conociéndonos a nosotros mismos hasta llegar al entendimiento de manera intelectual primero de las cualidades de la conciencia universal creadora que muchos de nosotros llamamos Dios. Luego llegamos a un nivel de comprensión mucho más profundo. El acto de ver lo que hace el Padre es lo que nos permite hacer lo que el Padre hace. Cuando un hijo es capaz de reconocer las cualidades de Dios, será capaz de reconocer en sí mismo dichas cualidades. Y con ello vamos a la tercera parte. Tercera parte, porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. Así como cuando el ser humano es apenas un niño, todo el tiempo está siendo programado por el entorno que le rodea y por la influencia directa de sus padres, por lo que tarde o temprano ese niño se convertirá en una mini versión de sus padres y cuando crezca tendrá mucho de ellos, inevitablemente. De la misma manera, con el poder de nuestra conciencia, podemos ver con apertura las cualidades del Padre y convertirnos conscientemente en una encarnación viviente suya. Recordemos que el Génesis dice repetidamente que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios, creador del universo, el Hijo puede crear su propio universo, su realidad. Así como Dios puede crear a su imagen y semejanza, el Hijo también puede hacerlo. Así como Dios puede decretar, el Hijo lo hace. ¿Por qué? Porque el Hijo es una extensión suya y estamos usando estas cualidades de manera inconsciente. Funcionan todo el tiempo. Pero el verdadero poder viene cuando la mente construida en la tercera dimensión se hace a un lado y permite que el ser humano vea la vida con la visión del alma. El verdadero poder viene cuando vemos y nos hacemos conscientes de las cualidades de Dios y las reconocemos en nosotros mismos. Como es arriba, es abajo. Arriba, la conciencia universal creadora. Abajo, nosotros como un fragmento de Dios. Somos una réplica exacta suya en una escala inimaginablemente pequeña, no porque seamos pequeños en un sentido literal de la palabra, sino porque la escala es infinita. ¿Recuerda los fractales? Aquellas geometrías en la naturaleza que se repiten una y otra vez en diferentes escalas. Bueno,
Asimismo, nosotros somos un fractal de Dios con todas sus cualidades, empezando por el amor y el sentido de trascendencia desde la luz. Sin embargo, no todos pueden acceder a esta sabiduría. Es decir, claro que pueden. Este video, por ejemplo, está abierto al público, pero no todos están dispuestos a hacer a un lado la construcción tridimensional de la mente para poder ver con los ojos del alma. Jesús, así como muchos otros grandes maestros de la historia, han traído la luz de la conciencia divina a la tierra. Si vas a leer la Biblia o si ya lo haces, recuerda que en muchos de sus pasajes se encuentra el tesoro de la sabiduría abierto para quien esté dispuesto a ver. Sé amor, sé luz y sobre todo, sé el fractal consciente de Dios. Millones de gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esta enseñanza haya resonado contigo y despierte en ti aún más tu conciencia. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.